Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Hace más o menos unos 15 años, si no me falla la memoria, fueron exactamente 15 años, me estaban sembrando para hacer mi compromiso de 7 días o cumplir mis 7 días de búsqueda de visión en el sur de Chile. Yo en esa época estaba bastante como clavado, pensando, estaba relativamente nuevo en el camino. Y estaba muy metido con esto de entender y averiguar cuáles podrían ser mis espíritus aliados. Mucha gente hablaba de los espíritus aliados y tal, y yo como que quería entender este asunto. Y entonces, casi tan pronto como me dejaron en mi lugar, un lugar muy alto en la montaña, con mucha pendiente, en un bosque muy bonito de raulíes, un árbol precioso del sur de Chile, muy sombrío, donde hacía de todos modos bastante frío. Me senté con mi chanupa, que es esta pipa de origen originalmente Lakota, que representa el árbol de la vida y que es probablemente el instrumento más sagrado con el que cargo desde que me lo entregaron. Me lo habían entregado un año antes. Y yo me senté muy, muy serio, muy solemne. Y entonces levanté mi chanupa y dije, Gran Espíritu, si el puma es mi espíritu aliado, que se presente en persona frente a mí en esta búsqueda de visión. Haciendo esas cosas que apenas terminé de hacerlo, rápidamente me quedé así como en silencio interno y eso que te dice es, sí estás bien, güey, ¿verdad? Y si se te aparece, pendejo, ¿qué vas a hacer? Y entonces, tan pronto he hecho ese rezo, por supuesto que me paniqué un poco de decir, bueno, y si me, ¿no? Si me responden, ¿qué va a pasar? Y bueno, con el rato lo olvidé, en fin, lo fui dejando y pasaron varios días. Y el día número cuatro, que es el último día donde estamos completamente en ayuno, sin agua ni comida. Ese día en la tarde había dejado de llover porque los primeros días fueron bastante lluviosos y yo salí como de mi refugito para el agua. Y estando parado, mirando así un poquito como hacia el horizonte, ya esperando un poco que viniera el apoyo al día siguiente en la mañana. De repente sentí en la espalda un zumbido por detrás mío. Bzzz, un aleteo muy rápido. El típico aleteo de los colibríes. Y sentí muy claramente como algo chiquito me tocaba dos veces, pic, pic, y dos veces de nuevo, pic, pic, en la espalda. Y siento y me quedé como paralizado porque evidentemente el colibrí me estaba tocando. Yo tenía como un suéter rojo y dije, no, pues este creyó que yo era una flor. Y en eso sale desde detrás mío, como por mi derecha sobre el cuello, y se me para frente a la cara, a no sé qué serán 5 o 10 centímetros de distancia máximo, y se me quedó aleteando mirándome de frente, fijito, así como de lado, ves que los pajaritos ven como de lado, y aleteaba y me miraba con estos movimientos bien rápidos que tienen. Y se quedó aquí frente a mí un rato, no sé, habrán sido tal vez 20 segundos, 15 segundos, no, no demasiado tiempo, pero muchísimo tiempo para que un colibrí esté a esta distancia de un humano. Y después de que nos miramos un momento, se fue y desapareció en el cielo. Y yo me quedé así como muy sorprendido y muy impactado porque nunca jamás me había podido yo acercar tanto a un colibrí, mucho menos un colibrí se había acercado tanto a mí, eh, ni menos para tocarme, ¿no? Y entonces me quedé pensando que tal vez era el colibrí, el espíritu a quien yo tendría que invocar mucho más que el puma. Bueno, pensando en eso y meditando en eso, me fui eventualmente a dormir en la noche. Y pues en el bosque, cuando estás haciendo búsqueda de visión, hay muchísimos ruiditos que suenan, ¿no? De bichitos, que si hay ratoncitos, tal, en el sur no hay ardillas, pero en fin, siempre hay ruidos. Y a alguna hora indeterminada de la noche, el tiempo también se vuelve un poco difícil de medir cuando estás en la montaña.
empiezo a escuchar algo más fuerte, un ruido más fuerte de algo que viene pisando hojas y que va resquebrajando las hojas y que se va acercando y se va acercando a mi lugar cada vez más. Al punto en que de pronto dije, esto, o sea, esto ya está muy cerca y evidentemente es un animal grande. Yo pensé que podría ser un perro o algo y cuando me levanto, como estaba además en esta ladera, eh, había como un senderito que fue a través del que me habían llevado a mi lugar y me habían sembrado. Me quedaba más o menos a una distancia muy cercana, casi a mi cabeza, si yo estaba sentado. Y cuando veo y me incorporo, a menos de 2 metros de mí había un puma que venía caminando tranquilamente, relajado, ¿no? Sin mayor tema. Y cuando yo me incorporo, se detiene de golpe. Ni él ni yo nos asustamos y nos miramos de frente. Y nos quedamos mirando unos instantes. Y después de que nos vimos, ¿no? Yo le vi sus ojitos así como brillosos, ya ves en la noche, que se ven a veces, y yo me quedé también en total silencio. Él me miró, volteó nuevamente y siguió caminando, pasó al ladito mío y se perdió más atrás, bajó por el sendero a la quebrada hasta un río. Y de ahí ya no supe más. Esa noche supe que realmente esos dos, al menos, iban a ser mis espíritus guardianes. Y desde entonces los invoco. Y al día siguiente llegaron con el apoyo, me pasaron el tabaco, como suele hacerse ceremonialmente cuando se llevan los apoyos en la búsqueda de visión, y esa noche, ese día en la mañana, me llevaron San Pedro, ¿sí? Que es una medicina muy poderosa del sur de Chile, muy parecida al peyote, contiene mescalina, y alguna fruta, en fin, que te dan para resistir el resto de los días. Yo estaba como súper tocado, súper movido con este tema del puma, y la verdad que me sorprendió porque fue tremendamente sorprendente encontrarme con algo así. Y con el colibrí, en fin, tal. Pero ese día, tan pronto se fueron las personas del apoyo, hice lo que normalmente hago cuando me llega la medicina, que es que me tomé un muy buen trago de medicina, casi, yo creo que un poquito más de la mitad, que es una cantidad bastante grande de San Pedro, especialmente si llevas 4 días sin consumir absolutamente nada en tu cuerpo. Y al ratito de que yo me había tomado esa medicina, empezó a pasar algo bastante sorprendente. De pronto empecé a escuchar a los árboles, ¿no? Que es algo que tampoco nunca me había pasado y nunca me ha vuelto a pasar. Y fue una cosa muy particular porque más que escuchar a los árboles específicamente, me di cuenta que estaba como sintiendo, era como una sensación así como en el estómago, como en la panza, en el pecho, de como una especie como de empatía, como si de pronto yo estuviera, me hubiera vuelto como vegetal y sentía como toda esta interconexión de las raíces bajo la tierra del bosque. Y empiezo a escuchar cómo me empiezan a hablar en una cosa muy curiosa. A mí siempre me recuerda cuando recuerdo esta historia, a los Ents de Tolkien en El Señor de los Anillos, que son estos pastores de árboles, ¿no? Que son estos árboles que a su vez que se pueden mover y que hablan y tal. Y Tolkien siempre decía que, o él los describe como con este lenguaje lento, donde tardan horas en transmitir los mensajes, porque sus vidas son muy largas, porque su forma de percibir el mundo es muy lenta, en este ritmo vegetal. Y, y entonces empezaron como a transmitirme este mensaje que tardó muchísimo rato. Y yo lloré prácticamente todo ese día porque el mensaje que me iban dando era de enorme tristeza y al mismo tiempo de enorme amor y compasión. Desde ellos. Y además me lo contaban como, no solo ellos, sino que como desde, en general, eh, las criaturas de la tierra hacia nosotros. Y me decían cómo habían celebrado y el gozo y la alegría que habían sentido el día que los humanos habíamos podido aparecer por fin en la faz de la tierra. Que después de tantos miles de años y el enorme esfuerzo que le había costado a la madre tierra desarrollar a estas criaturas,
que iban a venir a traer como este proceso de cambio, como de jardinería un poco en el mundo, que teníamos todas estas capacidades y estaban todos esperando que por fin habían llegado estos que éramos los hermanos menores, pero que tenían toda esta capacidad que nos da la conciencia humana para mejorar, para hermosear, para hacer más armónico todo lo que había. Y que de pronto en nuestro desarrollo se habían dado cuenta que nos habíamos vuelto autistas y que éramos incapaces ya de escuchar a los demás. Nos habíamos vuelto tan autistas que ni siquiera éramos capaces de darnos cuenta que vivíamos todos en una casa y que en esta casa había otros hermanos y hermanas y que todos teníamos derecho a utilizar la casa y que no había ningún problema ni en nuestra tecnología, ni en nuestro desarrollo, ni en nuestra filosofía, ni en todo lo que hacíamos, pero habíamos olvidado completamente que había otros seres dentro de esta casa y estábamos invadiendo, ensuciando, destruyendo el espacio de absolutamente todos los demás. Y la tristeza que tenían los árboles no era realmente por eso, sino que era porque eso nos iba a llevar a morir. Y era el enorme dolor que tú puedes sentir cuando sientes que tu hermano o tu hermana está en una posición que lo puede llevar a morir, muy, muy parecido como cuando yo supe que alguien muy, muy, muy cercano a mí, alguien que amo mucho, se había contagiado de VIH, era VIH positivo, ¿no? Además, hace muchos años atrás, cuando eso todavía era más grave que ahora. Y yo entendía ese dolor, ¿no? Y lo que me decían era, estamos tristes por ustedes porque se van a morir y me decían, no, no nos preocupamos por nosotros ni por el planeta, por supuesto, nosotros podemos guardar nuestra memoria en una semilla por cientos de años, lo hemos hecho otras veces y podemos volver a hacerlo. Y podemos y tenemos el tiempo para reconstruirlo todo si se necesita, pero es muy posible que ustedes ya no estén. Y cada vez que cuento esta historia me vuelvo a emocionar porque era muy fuerte sentir este dolor. Y era muy fuerte el mensaje y al mismo tiempo era muy bonito. Bienvenidos, ahora sí, a De Chamanes y Charlatanes. Estamos empezando nuestro episodio 9. Y quise partir con esta historia que partes de esta historia ya se las he contado antes, porque creo que ilustra muy bien y me va a permitir muy bien explicar el tema que quiero tratar hoy día, que ya lo he esbozado en otros capítulos, pero que no lo he tratado y que lo tenía un poquito en deuda, que es cómo se relacionan psicodelia y chamanismo. Ujú. Que no son lo mismo, pero realmente cómo influyen uno con el otro. ¿Qué es el chamanismo para la psicodelia? ¿Qué es la psicodelia para el chamanismo? Y por qué es importante entenderlo también, ¿no? Desde esta historia aparecen muchas cosas, ¿no? Yo lo primero que quisiera decirles o ir dejando claro como para conceptualmente ir entendiendo es que podemos equiparar perfectamente el chamanismo como al animismo. Ujú. Y el animismo, que como nos enseñaron a la gran mayoría de nosotros en la escuela, a mí me lo enseñaron hace bastantes años atrás, entonces me lo enseñaron como una especie de forma de ver el mundo como desde cierto punto o inocente, primitiva, ¿no? Como descartable, donde absolutamente todas las cosas que nos rodean, todos los seres que nos rodean y todas las cosas casi que nos rodean, están dotadas de conciencia y están dotadas de un alma, de un espíritu. Por eso el animismo, todo tiene un ánima. Ujú. Las piedras, las montañas, los ríos, los árboles, los animales, los espíritus que no se ven, todo esto tiene una conciencia en la que además nosotros tenemos una conciencia que es equivalente y por lo tanto nos podemos relacionar de igual a igual y por lo mismo podemos también tener diálogos o de alguna manera llegar a acuerdos y lograr ciertas cosas, ¿no? Y es muy parecido, y esta idea como del chamanismo me quedó muy clara con esta conversación con los árboles, porque lo que me pasaba con los árboles era justamente esto, era encontrarme con estos seres que nos estaban diciendo, oye, ¿qué les pasó? ¿No? Que a partir de este señor Descartes, ¿no? que funda el pensamiento cartesiano, de repente todas las cosas pasaron a ser cosas y ya no tenían vida. Bueno, realmente esto ya nos venía pasando hace mucho antes. De alguna manera, desde que abandonamos nuestra calidad de indígenas o de pueblos originarios en algunas de las culturas y nos fuimos desvinculando de la naturaleza, fuimos olvidando esto. Y es la visión que nos ha llevado a destruir
y a depredar el mundo y tener esta cosa como consumista, capitalista, aborazada de quiero más, quiero más, quiero más y nunca es suficiente. Pero el chamanismo lo que tiene es principalmente esta mirada del mundo, es una forma de ver el mundo en la que todo lo que nos rodea está vivo. Todo es parte de este gran espíritu, de esta gran conciencia universal o planetaria, si lo quieres llevar a una escala más pequeña, y por lo tanto nosotros somos uno más de la familia y todo lo demás que hay alrededor está vivo porque es parte de este gran organismo vivo. Desde esa lógica, por supuesto que tiene todo el sentido del mundo. Pedir permiso a un río para tomar su agua, pedir permiso a una montaña o a un valle para construir o para sembrar, pedir permiso o agradecer a los árboles que nos dan su leña, rezar y agradecerle al espíritu del ciervo que acabamos de cazar para poder alimentarnos, en fin, todo lo que implica de alguna manera el chamanismo, porque el chamanismo tiene mucho que ver con poder relacionarnos y acceder a esta información o a estas conversaciones con nuestros otros seres. Uh-huh. ¿Cuál es la idea de hacer eso? En gran medida. Como también les he de alguna manera planteado de manera suelta en otros capítulos, a mí me gusta mucho el concepto que usan Francisco Varela y Humberto Maturana, donde de alguna manera entienden al sistema nervioso central, a nuestro cuerpo en general, a nuestra biología, no tanto como un órgano generador de percepción, sino como una válvula reductora de percepción, donde nuestros ojos y nuestro cerebro están sintonizados para poder captar cierto rango de la luz, cierto espectro de la luz nada más, cierto rango en el espectro del sonido, ciertas ondas, ciertos estímulos sí y ciertos estímulos no. Y eso nos permite tener la imagen del mundo que tenemos. Pero el árbol tiene una percepción del mundo muy diferente, el puma tiene una percepción del mundo muy diferente, el ángel tiene una percepción de la vida y del mundo muy diferente y el demonio también la tiene muy diferente. Y el chamanismo siempre incluye esta idea de poder viajar de alguna manera, de mover lo que Carlos Castaneda llamaba el punto de encaje. Más allá de si Carlos Castaneda fue verídico o no, el concepto me parece muy adecuado, que es, él decía, todos los seres vivos tenemos como, si fuéramos como una pelota de luz, hay como una pelota dentro de esta pelota que es más brillante y que es como donde está alojada de alguna manera nuestra conciencia. Y dependiendo de qué tan grande o tan pequeño o dónde se sitúe esta pelotita, que es lo que le llaman el punto de encaje, lo estoy súper simplificando, ¿eh? Pero, es el nivel de conciencia o el tipo de conciencia y de percepción que estamos teniendo. Entonces, siempre los trances extáticos, que son parte básica del chamanismo, sean o no psicodélicos, y vamos a llegar a ese punto, incluyen hacer como esta especie de viaje. ¿Por qué? Porque lo que queremos es mover el punto de encaje, sintonizar de alguna manera esta válvula reductora de percepción a otro dial, ¿sí? A otra frecuencia en el dial, para poder acceder a una información a la que no podemos acceder normalmente, que es lo que me pasó a mí en el caso de esta conversación con los árboles. De pronto mi punto de encaje se movió a un lugar en el que yo podía escuchar a estos seres darme un mensaje y entender, además, de manera muy profunda, porque no, obviamente no me hablaron, sino que me transmitieron este mensaje, y pude integrar de una manera profunda, tan profunda que 15 años después me acuerdo exacto de cómo se sintió y puedo volver a emocionarme, nada más por contarles la historia. ¿Cuál era la visión o qué es lo que les estaba pasando a ellos? Y a mí me quedó muy claro, por ejemplo, ese día, que no necesitamos salvar el planeta. El planeta es nuestro mayor. Gaia, Heia, la madre tierra, es infinitamente más grande que nosotros, más vieja que nosotros, más inteligente que nosotros, nos creó a nosotros. No necesitamos ir a salvar el planeta. Lo que necesitamos es cambiar nuestra forma de vida si queremos seguir vivos nosotros. Y tal vez algunos de nuestros hermanos y hermanas, pero la vida en el planeta y el planeta mismo va a proseguir más allá de nosotros. Se va a reciclar, se va a reinventar, va a seguir evolucionando. Y hay que entender que además la Tierra no tiene limitaciones ni de recursos, ni de presupuesto, ni de tiempo, a diferencia de nosotros. Entonces, por supuesto que toda nuestra idea sobre la ecología no tiene que ver con salvar el planeta, sino que tiene que ver con dejar de hacer semejante desmadre en nuestra casa al punto de que nos pueda aniquilar a nosotros mismos. Pero la idea del chamanismo realmente
tiene mucho más que ver y va sobre el poder salir de nuestro estado ordinario de conciencia para poder acceder a estos mensajes, a esta información, porque desde ahí podemos sanar, podemos eh, entender procesos, saber si lo que vamos a hacer está bien y está en armonía con el resto del sistema, en fin, muchísimas cosas podemos ver, muchas cosas. Pero el chamanismo en sí mismo no depende de la psicodelia. Cuando yo invoco y le pido y rezo por encontrarme con mis espíritus guardianes, lo hago en total sobriedad, lo hago ayunando, lo hago sin haber tomado ni siquiera agua ni nada, por supuesto no tenía ninguna medicina, ni droga, ni sustancia en el cuerpo más que mi propio ser. Y yo lo que hice fue invocar, pedir la ayuda de todo corazón de manera tan humilde o inocente como pude, porque la verdad es que, claro, llamas al puma. Menos mal que no estaba en Estados Unidos y no se me ocurre llamar al oso, quién sabe igual qué pasaba. Pero, pero el tema es que lo haces, lo invocas y entonces también puede haber eventos fenomenológicos en el mundo, como que venga este puma o se me acerque un colibrí. Y son ambas, o ese mismo evento que creo que es como uno solo, ¿no? La invocación, el pedir, entender y conocerlos y que se me presenten en lo físico. Son, por supuesto, parte de una práctica chamánica, es lo que estábamos haciendo, la búsqueda de visión. Es una ceremonia de tipo animista, de tipo chamánica, en la cual, que viene de la tradición lakota, que viene además ya, como llegó al sur de Chile y llegó a través de Aurelio Díaz Tecpancali, ya llegó bastante modificada, por así decirlo, viene ya teñida con información que se adoptó en México, información que se fue adoptando en Perú, en Colombia, en Ecuador, a medida que este movimiento fue bajando y se le fueron integrando otras formas. Entonces no me llegó una búsqueda de visión propiamente lakota, pero la ceremonia sigue siendo una ceremonia animista chamánica, si lo vamos a poner en esos términos técnicos. Y esas, por ejemplo, una práctica, o más bien algo que ocurrió al margen completamente de la psicodelia. ¿Qué pasa cuando entra la psicodelia? La psicodelia ayuda mucho a mover el punto de encaje. Desde el punto de vista del chamanismo, la psicodelia es una herramienta tremendamente potente que hace que sea más fácil y más rápido mover tu punto de encaje, para mantenernos en esta nomenclatura que estoy utilizando, de manera que podamos acceder a esta información o a estos espacios de otra manera y que lo podamos hacer de manera más sencilla. Pero la psicodelia también tiene una particularidad que, como tú sabes que consumiste una sustancia y como lo que te ocurre en visiones, todo lo que te ocurre es un poquito como si fuera un sueño que mientras está ocurriendo es más vivido y tiene más potencia, podrías decir más sustancia que la realidad ordinaria misma, pero que a medida que ocurre y que transcurre el tiempo y que va pasando, igual que los sueños, se desdibujan con cierta o con más facilidad. Y es más fácil que lo pongamos en tela de juicio. El hecho de que haya visto y que un colibrí me haya tocado mi cuerpo en total estado de sobriedad y que el puma se me haya presentado y nos hayamos visto cara a cara en sobriedad, hace mucho más difícil que yo cuestione la experiencia. Porque pues me pasó así, así nomás. No tengo a nada a que le pueda echar la culpa, decir, no, es que lo aluciné, mira, me lo imaginé. Esto pasó así como pasó. Que si fue una coincidencia, que si fue, mira, puede ser lo que sea, pero los hechos ocurrieron sin lugar a duda, dentro de mi percepción al menos, ¿no? Que todo es subjetivo, ya no existe esta cosa objetiva, vaya, pero a mí me ocurrieron sin lugar a duda. Entonces, eh, ¿qué otra cosa puedo yo extraer de esta historia? Por lo mismo, vale la pena entender que no por el hecho de que una determinada práctica o ceremonia no incluya psicodelia, es menos potente o menos poderosa que una que sí lo incluye. O sea, el que hayan venido estos animales para mí no es menos significativo de ninguna manera que el escuchar a los árboles. El escuchar a los árboles ocurrió gracias a que yo había
ingerido al abuelo San Pedro, lo ya había hecho un efecto en mi cuerpo, y eso nos permitió tener una comunicación con estos seres. Cuando vienen estos animales no estaba pasando nada. Ambas experiencias son igual de potentes, por eso hay que entender que un temazcal o una ceremonia de chanupa pueden ser, y para qué te digo la danza del sol, ¿no? Son igual de potentes, igual de significativas, igual de profundas que una ceremonia de medicina o el quinto día en adelante de la búsqueda de visión, cuando ya tienes medicina en el cuerpo. Porque el poder, como esto también se los he dicho antes, el poder, ¿sí? No está ni en las sustancias, ni en las herramientas, y ni siquiera realmente en los altares. Son herramientas que ayudan, pero el talento del carpintero está en el carpintero, no en sus herramientas. Buenas herramientas le van a permitir al carpintero tener mejores muebles o mejores creaciones, pero la creación viene del carpintero. Un carpintero de menor calidad con las mismas herramientas no va a generar el mismo mueble. El poder está en el rezo, en la inocencia y la humildad con la que te enfrentas al misterio. Desde ahí surge todo. Uh-huh. Entonces no es más fuerte la ceremonia de medicina que el temazcal. Mucha gente lo cree así. De hecho, me ha pasado que más veces gente me ha pedido salir de un temazcal, o he visto que gente sale de un temazcal porque no aguantó el calor o la ansiedad que le generó, en fin, más veces que las veces que he visto gente querer salir corriendo de una ceremonia de medicina, por ejemplo. Es casi más, es más común, especialmente en las primeras veces, en fin. Entonces, desde el punto de vista del chamanismo, la psicodelia es una de las múltiples herramientas que existen. Visto desde la psicodelia, más bien, el chamanismo es, a mi forma de ver, tal vez la forma más profunda en la cual podemos aproximarnos o tener una experiencia psicodélica. Ujú. Como yo ya también les había contado alguna vez, yo distingo tres niveles como en la experiencia psicodélica. Uno es como esta idea como del freelance, donde tú consumes alguna sustancia simplemente con amigos, solo, en fin, donde quieras, sin un contexto específico, sin una contención específica, simplemente pues a lo que venga, en una fiesta, en el campo, solito, meditando, lo que tú quieras, pero sin una estructura, sin un propósito específico, y nomás te vas y tienes la experiencia psicodélica. Está muy bien. Tuve muchas de esas en mi vida, he tenido muchas veces en mi vida, probablemente las seguiré teniendo y me encantan, pero son lo que son, ¿no? Luego hay una etapa, hay otra capa que es la capa terapéutica, donde tienes un proceso, de alguna manera, que no es una ceremonia, uh-huh, que está basado en la experiencia psicodélica, donde la experiencia psicodélica es lo más importante, donde no estás invocando espíritus, ni estás, ni tiene que ver con una cosmovisión, ni una forma de comunicarte o de entender la conciencia de los demás. No, simplemente estás consumiendo una determinada sustancia vegetal o química o artificial, en fin, en un contexto que sí tiene un tipo de contención, que sí tiene una metodología, que sí tiene un protocolo y que sí tiene un objetivo muy claro, que es sanar o resolver algo de ti, ¿no? Puede ser físico, puede ser psicológico, en general tiene que ver con traumas, en fin, pero es un contexto muy específico terapéutico. Y hay un tercer nivel, que es el nivel chamánico, donde realmente ahora lo que tú estás haciendo es que estás apoyándote de esta experiencia psicodélica, que no es ya lo principal, es una herramienta desde la cual te paras para ir a un determinado lugar, a tener una cierta comunicación con ciertos espíritus, a generar como un movimiento más abstracto, más energético, que sí puede desembocar en procesos de sanación o de curación, o no, también puede desembocar en procesos desafortunados o derechamente, intencionalmente, para hacer el daño, como también les he dicho en otros episodios. Pero esto ya se hace en este contexto ceremonial, chamánico, usualmente, o si está bien hecho, desde un linaje, con gente que tiene una preparación que normalmente les toma toda la vida y que va en esta idea, ¿no? Como la experiencia que tuve yo con los árboles o con estos animales.
Esa es una práctica chamánica utilizando la psicodelia. Entonces, desde el chamanismo la psicodelia es una herramienta y desde la psicodelia el chamanismo es una forma, ¿no? O uno de los niveles que podríamos decir que hay para enfrentarse a esta psicodelia. Entonces, no son lo mismo, no son lo mismo, sí están muy relacionadas y sí tienen una conexión que es bien importante, pero eso no hace que una sea más importante que la otra. Y creo además que esto es bien importante para entender, porque justamente en esta idea ¿no? de chamanes y charlatanes, como de ir pudiendo un poco separar la paja y el grano, no nada más, vuelvo a lo mismo, ¿no? No nada más porque alguien ofrezca una medicina o se ponga plumas o haga cosas o parezca que es, ¿no? Solo por el hecho de que te está ofreciendo una experiencia psicodélica, eso no lo hace una práctica chamánica. ¿Sí? Yo he escuchado a varias personas que tienen más bien protocolos aparentemente terapéuticos porque no los conozco muy bien, los he escuchado en redes, en podcasts, en fin, en tal. Y a mí me da la sensación de que lo que tienen ellos es tal vez algún cierto expertise en términos de cómo acompañar a alguien en una experiencia psicodélica. Que si le metes tambor y le metes cantos y tal, pareciera que es una experiencia chamánica, pero no necesariamente lo es. Y como les he dicho otras veces también, el linaje es muy importante, porque la experiencia chamánica, si lo que se trata es de poder dialogar con ciertos espíritus o con otras conciencias, ahí sí el altar, la antigüedad del altar, la correctitud o la rectitud con la que tú manejes ese altar y manejes todas las herramientas que tiene ese determinado linaje, hacen la diferencia en que se te escuche o no se te escuche realmente o que respondan o no te respondan. ¿Sí? Tendrías que ser alguien realmente muy inocente, muy, muy, muy puro, para que desde tu propia intuición pudieras generar este tipo de contextos. No es algo muy raro que alguien así nomás, porque sí, puede hacerlo. Y ese va a ser el tema del próximo episodio, justamente. Esta delgada línea entre el autorreconocimiento y el fast track de querer saltarte todo el esfuerzo y el entrenamiento que implica poder ser parte de un linaje, acceder, recibir la instrucción de un abuelo o de una abuela que te va pasando algo que también a ellos les costó toda la vida y a sus propios maestros les costó toda la vida y así pues, por mucho tiempo para atrás. Entonces, esta es la relación entre chamanismo y psicodelia. No nos confundamos, no son lo mismo. No nada más porque alguien tiene o da medicina, eso lo convierte en un chamán. No porque alguien tiene una práctica que no incluye medicina, eso es un chamán de menor categoría. Las machis y los machis en el sur de Chile y Argentina no utilizaban plantas psicodélicas y entran en trances muy potentes y son curanderos muy reconocidos, igual que los brujos, por ejemplo, que tienen mucha fama de la isla de Chiloé, en el sur de Chile, en fin. El que se utilice o no se utilicen sustancias psicodélicas o psicoactivas, si quieres, no determina ni el poder, ni la profundidad, ni la capacidad, ni la maestría de la persona que vaya a oficiar una ceremonia, ni de ese linaje en particular. ¿Sí? Pueden ser cosas muy potentes y muy poderosas sin psicodelia y puede haber cosas también muy falsas o muy poco poderosas con psicodelia. Recuerden, siempre nos cuidamos mucho de lo que yo llamo los charlatanes. Por favor, si van a buscar a alguien, si quieren ir con alguien, asegúrense de que con quien vayan sea alguien que ya lo conocen, que ya sepan realmente quién es, cuál es su camino, su vida, si está ordenada, si es legítimo, si tiene un linaje. Ve con alguien que ya te lleve, que porque ya tenga una experiencia larga con ellos, ¿no? Que te pueda dar de alguna manera fe, que no tengas que llegar a preguntar, oye, pero ¿y esto de qué se trata? ¿Cómo es? Trata de ir bien, bien siempre acompañado. Se trata de este podcast, como les digo desde el inicio, les he dicho, se trata de que si ya estás escuchando el llamado, no equivoques el camino, no caigas en malas manos y que si realmente tu espíritu está queriendo encontrarse con la magia y con toda la belleza que puede ofrecerte el camino del chamanismo, realmente lo hagas de una buena manera, contenida y que no tengamos que estar lamentando o viendo cómo te apoyamos a salir de un proceso que quedó abierto, de un proceso psicótico que se te disparó, en fin,
las múltiples cosas o peligros que contiene también este camino. Entonces, queridos, queridas, querides, una vez más, muchas gracias por escucharme. Si la información que recibes en este espacio te es útil, por favor, compártela, ayúdame a llegar gente. Estamos en Instagram como de chamanes y charlatanes, en Facebook también, tenemos un canal de YouTube, si prefieres ver la grabación del video, está también grabada. Estoy sentado en mi silla, la verdad es que no es mucha la... ni hay una gran producción audiovisual, esto no es un negocio, ¿no? Pero sí me interesa llegar a mucha gente porque sí me interesa poder, de alguna manera, llevar esta información y si tienes dudas, si tienes ideas, si tienes preguntas, si no estás de acuerdo, si quieres abrir algún tipo de conversación, de debate, adelante. Este es un espacio muy libre, no tengo ningún inconveniente, por el contrario. Si hay algún tema que te gustaría que tratáramos, alguna situación que dices, oye, me ha pasado esto, ¿cómo la ves? En fin, con muchísimo gusto podemos abordar esos temas, entonces escríbeme con confianza. ¿No? Lo que se necesite, déjame algún comentario, que aquí estamos a la orden. Ya me pasé un poquito del tiempo. Muchas gracias, que tengan una muy buena semana y nos veremos o nos escucharemos en el próximo episodio.